Lleva por título Sé buen ejemplo. Hoy vamos a ver el tema número 3 de esta serie, y para lo cual le invito a que abra su Biblia en primera carta a Timoteo, capítulo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo número 12. Sé buen ejemplo. Dice así la palabra del Señor en la versión Reina Valera actualizada 2015, 1 Timoteo 4, 12. Nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. En la Reina Valera del 60 difiere un poquito y dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Oremos al Señor. Amado Dios, cuántas gracias te damos nuevamente en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás aquí con nosotros, tu presencia que habita en nuestro interior, Señor, pero también tu presencia, Señor, que se hace manifiesta, Padre, donde se congrega tu pueblo, Señor, donde estamos reunidos en tu nombre, y eso es justamente lo que estamos haciendo en este lugar, en este momento, Padre. Sabemos, Señor, que este sitio, Señor, se presta para otras actividades, pero hoy, en este momento, Señor, aquí está apartado y reservado, Señor, para la manifestación de tu poder y tu gloria, Señor, en nuestras vidas. Por ello te rogamos, Padre, que nos hables a través de tu palabra en esta tarde, Señor. Danos el entendimiento, Señor, que cada uno de nosotros, de acuerdo a la capacidad que has puesto, Señor, en nuestra mente, de poder entender y comprender el mensaje de hoy, Señor. Padre, que lo que hoy vamos a escuchar sea una palabra que proviene de ti, Señor, de tu Espíritu Santo, de tu palabra escrita, Señor, y así recibamos la instrucción que hoy necesitamos de parte tuya, Señor, que sea un aprendizaje que moldee, Señor, nuestros pensamientos, nuestras emociones, Señor, y nos ayude, Señor, a seguirnos transformando a la imagen de Cristo. Queremos ser un buen ejemplo, Señor, de lo que Jesús es en nosotros, Señor, y por eso queremos dar buen testimonio, y te rogamos, amado, que por favor nos permitas alcanzar la comprensión, alcanzar la iluminación, Señor, de tu palabra en esta tarde por medio de tu Espíritu. Lo pedimos, amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces, le decía, el tema número 3 de esta serie, Sé buen ejemplo. Y el título de este tema en particular es Sé buen ejemplo en conducta, que es la segunda palabra, que aquí le está diciendo Pablo a Timoteo. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, eso lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver en conducta, y así las siguientes semanas estaremos viendo el resto de las palabras y su significado, y cómo esto debemos de considerarlo para ser un buen ejemplo. En este caso, cuando nos dice la palabra que seamos un ejemplo, podemos entender que un ejemplo es como un modelo o un molde o una réplica, digamos, de un original. De hecho, la palabra griega original que está en este texto es la misma palabra que se utiliza para señalar las monedas que son acuñadas. Entonces, las monedas, usted lo sabe, pasan por un proceso de acuñamiento y salen todas las monedas igualitas, ¿verdad? Entonces, esta misma palabra se utiliza aquí para denotar que nosotros tenemos que ser un modelo de los creyentes. Así, el ejemplo o el buen ejemplo es una representación de algo o de alguien más. Y ser ejemplo significa que es algo que vale la pena imitar, algo que vale la pena reproducir o seguir los pasos de ese buen ejemplo y considerarlo como una guía. Cuando nos dice aquí la Biblia que seamos ejemplo de los creyentes, implícitamente también está indicado que tenemos que ser un ejemplo de Cristo, no solamente de los creyentes, sino de Cristo, porque todo creyente quiere parecerse a Cristo, ¿verdad? Todos queremos parecernos a Cristo, queremos ser como Él, queremos ser una réplica de Él, imitarlo en el buen sentido,
imitarlo a Él en nuestra conducta, en nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Así es que cuando le dice Pablo a Timoteo, sé un buen ejemplo de los creyentes, de los verdaderos creyentes, de los cristianos ya de veras, en realidad también lo que le está diciendo Pablo es, sé un ejemplo de Cristo, sé un buen representante de Cristo entre la gente que no conoce a Cristo. Por eso se nos hace llamar cristianos. Cristianos, el significado en griego es que pertenece a Cristo. Entonces nosotros como cristianos lo que estamos diciendo es que pertenecemos a Cristo y queremos ser como Cristo. Tristemente, esta ordenanza de ser un ejemplo de Cristo no se cumple en todos los cristianos. Y es muy triste, gente que se dice, tal vez lo sea, pero muy probablemente no lo es, y se dice ser cristiano, pero da muy mal testimonio, muy mal ejemplo de lo que debería ser un verdadero cristiano. Y a lo mejor usted y yo, y si no, a lo mejor, bueno, no le digo la probabilidad, a lo mejor usted y yo, pero seguramente yo he sido mal ejemplo en muchas ocasiones. Y tal vez hoy en día todavía sigo siendo mal ejemplo en algunas áreas de mi vida que no he logrado todavía superar, y estoy en ese proceso, en ese ejercicio de perfeccionamiento para parecerme cada vez más a Cristo, para reflejar cada vez más a Cristo, para hacer más a su imagen y a su semejanza, y que la gente pueda ver lo que es un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano. Alguien decía una vez, algún rey en la antigüedad creo que dijo, yo me hubiera convertido a Cristo si no hubiera conocido tantos cristianos. Imagínense, yo me hubiera convertido a Cristo si no hubiera conocido tantos cristianos. Mejor allá solo que el Espíritu lo ministre, que Dios le hable directamente, que en medio de un pueblo que tal vez da mal testimonio y mal ejemplo, y dice, no, si esos son los cristianos, mejor me quedo como estoy. Y es triste, mis amados hermanos, que a veces nosotros no tenemos una conducta aprobada y somos personas que en vez de hacer un bien, hacemos un mal a las personas. Buscando la definición de la conducta. ¿Qué es la conducta? A lo que nos vamos a referir en este mensaje. La conducta dice que es la manera de comportarse de una persona. Mira, aquí está al frente, por si está tomando nota. Es la manera de comportarse de una persona en una situación específica o en general. Cada quien se conduce determinado por causas internas y externas. Lo repito. La conducta es la forma de comportarse en una situación específica o de forma general, y cada quien se conduce o se comporta o tiene una conducta que está determinada por causas internas, su propio ser, o causas externas, también influyen en nuestra conducta. Entonces, en resumidas cuentas, conducta es cómo te comportas, tu comportamiento. Pero toda conducta, escúchame bien, toda conducta tiene una causa. Nada es espontáneo, nada es accidental, sino que todo obedece a una causa. Y el ser humano usualmente obedece a causas internas. Es decir, lo que tiene en su mente, lo que tiene en su corazón, va a determinar su comportamiento y su conducta. Tanto lo bueno, lo que es ejemplar, como lo malo, lo que es penoso y vergonzoso, por lo que tiene en su mente y en su corazón. De hecho, al respecto, la Biblia dice en Proverbios 23:7, no lo busque, en Proverbios 23:7, en la primera parte dice, ¿cuál es su pensamiento en su mente? Tal es él. ¿Cuál es su pensamiento? Tal es él. Entonces, el verdadero usted, el verdadero yo, no es este que se ve por fuera, aperfumadito, peinadito, bien vestidito. Sí, ¿verdad? ¿Estamos todos en esa categoría? Qué bueno. Qué bueno. No es esto que se ve por fuera, sino el verdadero yo o el verdadero usted es lo que está adentro,
lo que está en su mente, sus pensamientos, lo que está en su corazón, sus emociones. Ese es el verdadero ser. Y que a veces se va a manifestar en forma externa justamente por esas causas que en su corazón o en su mente lo motivan a reaccionar, a actuar o a hacer ciertas cosas porque lo trae grabado en su interior. Algunas de esas causas que tenemos en nuestro interior no son recientes, sino que son aprendizajes que llevamos tal vez no semanas, tal vez no años, sino tal vez décadas de enseñanza, décadas de aprendizaje que fueron moldeando nuestro comportamiento. Nuestra mente y nuestro corazón está causado, motivado por esas experiencias que nosotros hemos vivido a lo largo de la vida. Y eso va moldeando nuestra conducta. Puede ser un hecho que sucedió en el pasado, que marcó nuestra vida de una forma que dejó una huella claramente marcada en nuestro carácter, en nuestro comportamiento. O pueden ser a lo mejor pequeñas situaciones, pero que fueron repetidas constantemente en nuestra vida hasta que nos hicieron de una forma como ahora somos. Usted ha escuchado, hay muchos refranes populares y como dice que la burra no era arisca, ¿verdad? No dice el refrán, sino que le hicieron ¿qué? A palos. O sea, la burra no era rezongona, pero tanto palazo, tanta disciplina llevó a hacerla de una forma que moldeó su carácter. Así nosotros venimos arrastrando, y así podría decirlo de una manera muy expresiva, venimos arrastrando todas esas situaciones, todas esas circunstancias de nuestro pasado nos hacen actuar, comportarnos, tener una conducta como lo es hoy en día, pero es solamente una manifestación de lo que tenemos en nuestro interior. Estas causas internas principalmente, también las externas o las motivaciones, se manifiestan de diferente manera. Una forma como nosotros manifestamos nuestra conducta es justamente con nuestras acciones. Lo que nosotros hacemos manifiesta nuestros intereses, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras ideas. Otra forma de expresar nuestra conducta es a través de nuestras palabras. Eso lo vimos la semana pasada. Si no escuchó el mensaje, visítelo ahí en nuestra página en Facebook. Ya lo tenemos en YouTube también, ya está en YouTube. Vea el mensaje la semana pasada y nuestras palabras van a expresar lo que hay en nuestro interior. Jesucristo mismo lo dijo, ¿no? De la abundancia del corazón que habla la boca. Nuestra conducta es lo mismo, porque mire, no me voy aquí a hacer ningún tipo de terapia con usted, pero que a lo mejor los padres fueron muy golpeadores, fueron muy dominantes, pues va a crear un hijo inseguro. Un hijo que puede ser presa del abuso porque está acostumbrado al abuso. Pero por otro lado, si los padres fueron muy displicentes, muy desatentos con los hijos, pues va a crear un hijo rebelde, un hijo que se le va a poner a cualquiera enfrente porque está acostumbrado a que no lo detengan y no lo disciplinen. Eso lo vemos reflejado. Y repito, pueden ser pequeños hechos, pero que fueron tantos y tan repetidos, y sobre todo en la infancia, que marcaron la vida para siempre. O puede haber sucedido, como le decía, un hecho fortuito, alguna situación extraordinaria, una agresión, un ataque, algo que marcó la vida y dejó una señal inequívoca de que hay algo en el interior de esa persona que fue afectado y que sigue perjudicando su relación con otras personas hoy en día. Por eso hay gente tan grosera, por eso hay gente tan violenta, por eso hay personas que no se detienen para hacer la maldad, porque así los acostumbraron y eso marcó su conducta. Por eso usted y yo, cuando
Dios nos concede el discernimiento y hablamos con una persona, podemos ver, trae una situación de falta de perdón, trae una situación de que no ha perdonado lo que le hicieron sus padres, trae una situación que fue agredido sexualmente y ahora está afectando sus relaciones con las demás personas, porque eso trae en el interior y se manifiesta, como les decía, en las acciones que hacemos, en las palabras, en el lenguaje corporal, en los gestos, se puede ver con el discernimiento que Dios nos concede qué hay en el interior de cada persona. Eso es justamente de alguna forma lo que hacen los terapeutas, los psicólogos, estudiar el comportamiento para entonces deducir qué es lo que está en el interior de cada persona. Otra forma en la cual también podemos ver la conducta, para ejemplificarlo, es por ejemplo cuando conduce un vehículo. La conducta se puede asemejar el conducir un vehículo, por ejemplo. Si una persona no tiene la habilidad o no tiene el conocimiento para conducir un vehículo, ¿qué cree que va a pasar? Va a chocar, ¿sí? ¿A alguien le ha pasado? Que le está enseñando a su hijo o a usted cuando le enseñaron, a ver, dale, y ¡pum! Se estrelló ahí en el poste, en el árbol, o se subió a la banqueta, o se metió en contra, tantas cosas. ¿Por qué? Porque no tiene la experiencia, no sabe. Entonces, cuando uno no sabe conducirse, va a cometer accidentes. Y a veces se va a llevar a gente de encuentro, va a atropellar a alguien, va a chocar con alguien. ¿Por qué? Porque no tiene la conducta adecuada para conducirse en la vida. Ahora, no por el hecho de que yo sepa conducir un automóvil, un vehículo, sé conducir ya cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí está nuestro hermano Daniel, ¿no? Que maneja transporte pesado. No cualquiera se le echa. ¿Cuántos cambios tiene un tráiler, hermano? 18. Si yo nomás tengo el de directa y el de reversa, y ahora con 18, no, pues no. Y aparte de las dimensiones, lo que le quiero decir con esto es que tenemos que ver la conducta como el hecho de que podemos cometer errores si no sabemos conducirnos, si no tenemos el conocimiento. Ahora bien, a diferencia de lo que le explico de los vehículos, el conducirnos en la vida correctamente no necesitamos experiencia. Es decir, yo no necesito haber vivido algo o experimentado algo para poder aconsejar sobre ese algo. Por ejemplo, yo nunca fui adicto a ninguna droga, no he tenido problemas de drogadicción. ¿Significa entonces que yo no puedo aconsejar en esa área? ¿Significa entonces que yo tendría que ser primero un drogadicto y después recuperarme para poder aconsejar? Por supuesto que no. Por supuesto que no, porque quien me va a dar la palabra para el consejo está escrita en la Biblia, y el Espíritu Santo igual me va a iluminar de cómo aconsejar a alguien que está en un problema que yo nunca he vivido y que nunca voy a vivir. No necesito la experiencia para dar un buen consejo, porque la palabra de Dios es verdad. Y como le decía hace unos minutos con los pequeñitos, aún nuestros niños nos pueden aconsejar, porque la Biblia es verdad aún en los labios inexpertos de un pequeño. Por eso no se necesita experiencia si vamos a dar un buen consejo de la palabra. Y eso entonces a mí me va a permitir, conforme yo conozca la palabra, lo que Dios espera de mí, lo que Dios ha determinado como principios, como mandamientos, como buena conducta, eso me va a permitir a mí conducirme correctamente en la vida. Por eso la palabra del Señor nos dice: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo no se apartará de él. Es importantísimo lo que está sucediendo atrás en ese salón con los niños, porque están siendo instruidos, están recibiendo una instrucción que tal vez usted o seguramente yo no recibía a esa edad, y por eso hice tantas barbaridades.
Qué bueno que nuestros hijos están siendo instruidos desde edad tan temprana. Por eso, vaya conmigo en la Biblia y mire, aquellos que dicen, es que tú qué me vas a enseñar si no tienes experiencia. Vaya conmigo a Proverbios, por favor, Proverbios 19. ¿Tú qué me vienes a decir si tú ni sabes? Eso es una frase que usamos mucho los padres con los hijos. ¿Tú qué me vas a enseñar a mí? Tú no sabes nada de la vida. Yo ya viví, mientras tú vas, yo ya vine 3 veces, ¿no? Y nos jactamos de esa sabiduría humana, terrenal, y dice la Biblia, y hasta diabólica. Pero fíjese, Proverbios 19, versículo 25. Aquí en la Reina Valera actualizada dice, golpea al burlador y el ingenuo se hará sagaz. Amonesta al entendido y captará conocimiento. A ver, ¿qué quiere decir aquí el sabio? Mire, hay otra versión que me gusta, la traducción me da un mayor entendimiento de este pasaje, que es la traducción al lenguaje actual. La tenemos aquí al frente. El tonto solo aprende a través de ¿qué? Del castigo. ¿Qué necesidad tienes de que te castiguen? ¿No le dice a veces así a sus hijos? ¿Qué? ¿Así solamente entiendes? ¿Solamente cuando te doy tus varazos? ¿Solamente cuando te disciplino vas a entender qué necesidad tienes? La palabra dice de ellos que son ¿qué? Tontos, necios. Solo aprende a través del castigo. Al que es sabio, le basta con solo ser reprendido. Hermano, ahí está. ¿Para qué te metes en problemas? Si ya sabes que estás haciendo mal, mejor aprende con el consejo. Alguien decía, aprende de los errores de los demás. ¿Has escuchado esa frase? Aprende de los errores de los demás. No te veas en mí, mira yo que hice esto, tú no lo hagas. Aprende de los errores de los demás. Y alguien complementó, sí, porque no vas a vivir lo suficiente para cometer tanto error, tanta barbaridad. Aprende. ¿Quieres ser considerado como alguien sabio? Aprende con el consejo. ¿Y cuál consejo? El consejo que está aquí en la palabra de Dios. No consejo humano, no consejo mental ni emocional, sino lo que está escrito por el sabio Dios, que todo lo sabe. Pero si no aprendes, ¿qué te puedo decir? Te voy a advertir, mira, vas por mal camino, no sigas por ahí, te vas a caer. Es como si yo quisiera bajar aquí, estando los escalones para allá. No, es que por aquí te vas a caer, te vas a lastimar. No, es que, bueno, yo te advertí, dale pues. ¿Y qué va a pasar? Ay, sí es cierto, tenías razón. Aprendes por el castigo, aprendes por el dolor. Hermano, si es necesario, pues hay que hacerlo. Pero no dejemos de advertir a aquel que va derechito. Dice la palabra del Señor, hay caminos que al hombre le parecen derechos, ¿verdad? Pero que son de perdición. Hermano, aprendamos. Apliquemos un poco de inteligencia y aprendamos por el consejo. A la jovencita, no te vayas con ese muchacho, mira, no te quiere con buenas intenciones, está buscando otra cosa de ti. No, es que yo lo quiero, yo lo amo, es el amor de mi vida. No, porque uno, sí, también basado en la palabra, pero también por la experiencia, uno puede aportar un consejo, decirle, no, por ahí no es, vas mal, apártate, guárdate. O espera en el tiempo de Dios. Si ese hombre, si esa mujer es para ti, espera en el tiempo de Dios. Primero que esté convertido a Cristo, que sea un verdadero creyente, una verdadera cristiana, y entonces veremos si Dios quiere que unan sus vidas. Pero mientras no, vas a sufrir, vas a llorar y vas a aprender por la mala. Proverbios 12, por favor, aquí mismo, unas páginas atrás. Proverbios 12, 15, dice,
En la opinión del insensato, lo que le decía hace un momento, su camino es derecho. Yo voy bien, yo sé por dónde voy, yo tengo bien definido el camino, yo tengo bien trazado por dónde voy a ir. Dice entonces que el insensato, dice, su camino es derecho, según él. Pero el que obedece el consejo es sabio. Escucha el consejo. Hermano, todo lo que pretendemos aquí a través de las enseñanzas o los estudios entre semana, lo que tenemos publicado en las redes sociales, es con el fin de que tú y yo seamos instruidos en el consejo de Dios. No es por molestarte. Bueno, sí, si te molesta, qué bueno. Entonces significa que hay algo que corregir en tu vida. Pero no queremos ser hirientes ni dañar, sino queremos edificar. Queremos instruir el sabio consejo de la palabra de Dios para que tú y yo tengamos una conducta agradable al Señor y de esta forma vivamos de acuerdo a su voluntad. ¿Lo cree así? ¿Lo recibe así? ¿O ya le caí gordo? Espero que no. Créame, lo amo, les amo, mi familia y yo les amamos, los hermanos que estamos aquí sirviendo, les amamos y todo lo queremos hacer por su bien. Amén. Ahora mire, en la Biblia tenemos diversos ejemplos de malas conductas. Vaya conmigo a Primera de Reyes capítulo 22, el primer libro de Reyes capítulo 22, y aquí vemos el caso de un rey que se llamaba Ocosías. Ocosías o no cosías. Ocosías o guisabas, podría decir alguien de broma. Ocosías, primero libro de Reyes capítulo 22, versículo 52. Al final del capítulo 22 de primer libro de Reyes, dice, hablando de Ocosías, hijo de Acab, dice, hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Sirvió a Baal, un dios pagano, lo adoró, provocó a ir al Señor, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que su padre había hecho. Esta frase de este rey Ocosías en los libros de Reyes, en los libros de Crónicas, es común encontrarla que dice, e hizo lo malo a los ojos del Señor. Puede ser que a lo mejor esté haciendo lo bueno a los ojos de los hombres o en su propia opinión. No, yo estoy haciendo bien, no estoy haciendo mal. Pero también puede ser, como dice aquí claramente, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y la pregunta que Dios tiene para ti y para mí es, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo lo bueno o estás haciendo lo malo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Aquí no me refiero solamente, sino ¿qué haces allá afuera? ¿Qué haces en el día a día? ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué haces cuando estás a solas? ¿Estás haciendo lo bueno o estás haciendo lo malo? Así como este rey Ocosías, dice la palabra, podemos estudiar que de los muchos reyes que tuvieron Israel, la gran mayoría hizo lo malo. El reino de Israel fue dividido en dos partes, el del norte con 10 tribus, el del sur con la tribu de Judá y de Benjamín. En el norte hubo 19 reyes, en el sur hubo 20. De los 19 reyes del norte, solamente hay uno de 19 que dice la Biblia que hizo lo bueno, el rey Jehú. En cambio, en el sur, de los 20 reyes que tuvo el sur, solamente 6 de 20 hicieron cosas buenas. Los demás hicieron lo malo a los ojos del Señor. Esto significa que la maldad se transmite y no malinterpretemos ni seamos tan místicos diciendo, sí, es que la maldad se hereda. No, la maldad se aprende. Bueno, no se aprende, ya viene implícita en el corazón y si no la corregimos, se va a manifestar. Y los hijos aprenden de los padres. Si es un padre golpeador, ¿cómo cree que va a ser el hijo? Un buleador de primera.
Basta uno ver en las escuelas cómo son los hijos para decir, esto tiene un trasfondo, es un aprendizaje que el niño está manifestando a su temprana edad en la escuela, pero esto viene de casa. Si es un padre respetuoso, honrado, justo, honesto, el hijo, y si corrige por supuesto a su hijo, lo instruye, va a ser igual. Pero si le da rienda suelta, pues va a ser un perdido. Por eso la maldad se reproduce en maldad por aprendizaje. Otros ejemplos en la Biblia de mala conducta. Vaya conmigo a Marcos 7. Miren nada más, aquí vamos a ver una colección de conductas que, Dios mío, pareciera un programa de esos reality shows con todas las expresiones más bajas de la moral humana. En Marcos 7, miren nada más la lista que viene aquí, a partir del versículo 21. Dice Jesucristo, Marcos 7:21, porque desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Qué colección, ¿verdad? Romanos 13:3, no lo busque, pero también habla de glotonerías, borracheras, pecados sexuales, desenfrenos, peleas, envidias y más. Otros pasajes en la Biblia hablan del robo, el acoso sexual, el abuso del poder, falsificaciones, mentiras, infracciones, daños a bienes ajenos, pereza, soberbia, indolencia, injusticia, envidia, ira, rencor, malicia, maledicencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ya le ardieron sus oídos ante todas estas palabras. Eso éramos antes de Cristo. Esa era nuestra conducta. Sin Cristo, así somos. Y cuando dejamos que la carne salga y derrote, por decir de alguna manera, al llamado del Espíritu, así somos. Somos una fiera en potencia. Somos una persona nefasta, de lo peor sin Cristo o cuando nos dejamos llevar por la carne. Y eso sucede porque hemos alimentado lo pecaminoso en nosotros. Si estuviésemos sometidos completamente al Espíritu Santo, si fuésemos, como dice la palabra, llenos del Espíritu, llenos de su palabra, entonces no seríamos así, ni tantito. Dice la misma Biblia, y esas cosas ni siquiera se nombren entre ustedes. Pero cuando la carne nos gana, por provocación, por lo que sea, pero más bien por lo que hay en nuestro corazón, esas pasiones incontroladas, cuando la carne nos gana, somos de lo peor. Y qué triste que alguien se dé cuenta, qué vergüenza. Principalmente Dios, por supuesto, que Él todo lo sabe y todo lo ve. Pero a veces ni eso nos detiene, sabiendo que estamos delante del Señor y nos comportamos de una manera inapropiada, grosera, pecadora, y peor aún si lo hacemos delante de testigos. ¡Qué vergüenza! ¿Qué no tenemos temor de Dios? ¿Qué no tenemos consideración que Dios está observando? Por eso dice la Biblia, no entristezcan al Espíritu. Y toda desobediencia, por supuesto, que trae consecuencias. Mire, vaya conmigo a Proverbios 8. Vamos a ver qué consecuencias puede haber en una mala conducta, en un mal comportamiento. Proverbios 8. Proverbios 8, versículo 13. Dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. Y dice, aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino, dice aquí en mi versión. En otras versiones dicen el comportamiento, la conducta. Y dice, y la boca perversa es algo que Dios aborrece.
la mala conducta es aborrecida por Dios. Por eso en Deuteronomio 28 vienen todas las advertencias a partir del versículo 15 de las consecuencias de la desobediencia. Y viene una serie de cosas: plagas, pestes, serán entregadas tus mujeres, tus hijos serán pasados por esto, echarás en saco roto, una serie de maldiciones por la desobediencia. Es una fuerte advertencia de parte de Dios. Y te voy a decir una cosa, mi amado, con todo el amor de Cristo te lo digo: nadie puede burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a cosechar. Siembras mal, cosechas mal. Tienes una mala conducta, tienes mal comportamiento, vas a cosechar algo malo. A lo mejor sí te vas a ganar el aplauso y la admiración del hombre, la prosperidad, la fama, pero ante Dios estás reprobado si esa es tu conducta. Dios no puede ser burlado. Dice inclusive la palabra, vaya conmigo a Ezequiel capítulo 9. Dice la palabra que Dios va a recompensar a cada uno conforme a sus obras, ¿verdad? Lo dice Romanos. Pero fíjese aquí lo que dice el Señor en Ezequiel 9, donde claramente nos dice lo que va a suceder con la mala conducta. Es como a veces decimos, no, espérame tantito, ya le llegará su día. Alguien decía por ahí, deja que se me dore, ¿no? Ezequiel 9:10 dice: en cuanto a mí, está hablando el Señor, mi ojo no tendrá lástima. Mire, mi ojo no tendrá lástima ni tendré compasión. Haré recaer su conducta sobre sus propias cabezas. ¿Qué es esto? Significa, y estoy segurísimo, y creo que usted también lo sabe, que Dios en su misericordia no nos deja sufrir el castigo que merecemos cada vez que nos equivocamos. Cada vez que hacemos algo incorrecto, Dios no nos castiga en la medida de nuestros pecados. Dice que Él no nos paga conforme a nuestras injusticias. Es decir, que Dios en su misericordia dice: mira, te mereces un súper azote, pero va a ser leve, es más, no vas a sufrir. A veces Dios en su misericordia no nos deja sufrir las consecuencias de nuestras faltas, pero aquí claramente está diciendo el Señor: haré recaer su conducta sobre sus cabezas. Es decir, en esta situación Dios no detiene el castigo que la persona merece y le deja sufrir las consecuencias de sus malos actos. Habrá momentos en los cuales Dios diga: basta ya, vas a sufrir por lo que has hecho. Y aún así, en su misericordia, Dios no nos castiga con la severidad que mereceríamos por nuestras faltas. Aún así, podemos decir que es un castigo menor a lo que realmente merecemos, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Imagínense si por cualquier pecado, que sería lo justo, muriéramos, no habría nadie en esta tierra, y Dios detiene el castigo que merecemos, pero llega un momento en que dice: hasta aquí, vas a sufrir tu mala conducta. No voy a detener las consecuencias de tu pecado y las vas a sufrir. Por eso Dios te advierte. Por eso Dios te está diciendo: pon atención, ten cuidado, no sigas por ahí. Y viene una advertencia y no le haces caso, una segunda advertencia y no le haces caso. ¿Sabes qué? No sé cuántas, a la tercera o a la segunda o a la primera, y Dios dice: hasta aquí, sufre las consecuencias de tus pecados. ¿Qué necesitas, hermano? ¿Qué necesitamos para aprender? ¿El castigo, como lo veíamos un momento, como los tontos, o el sabio consejo de Dios?
A veces uno ve personas que no están en Cristo y les está yendo de la patada, les está yendo pero bien mal, 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 mal. Y dices, ahora sí, con esto que le acaba de pasar, ya va a volver a sus ojos a Dios, se va a entregar a Cristo. Y no, sigue otra vez en la misma. Y le viene otra cosa más fuerte y dices, ahora sí, con esta seguro ya doblega su orgullo, se rinde al Señor. Y no, todavía dices, Dios mío, ¿hasta cuándo? No logran entender su necesidad de Dios y su final va a ser destrucción. Porque dice el Señor que Él está guardando ira para aquellos que no son obedientes a sus principios. Otra de las malas consecuencias de una conducta equivocada es que podemos ser piedra de tropiezo. Apúntale por ahí, no lo vamos a buscar. Mateo 18:6, ser piedra de tropiezo, hacer tropezar a los débiles o a los pequeñitos en la fe. Otra mala consecuencia de una mala conducta es que la gente no cristiana blasfema el nombre de Dios por nuestra mala conducta. Romanos 2:24 así lo dice. Entonces, hermano, la Biblia está plagada de instrucciones, llena de instrucciones que nos hacen reflexionar acerca de lo que Dios espera como un buen comportamiento y de lo que Dios repudia, abomina como una mala conducta. Y está esperando que tú y que yo seamos obedientes a lo que Él está determinando. Y por eso, hermano, aquí cada domingo y en cada enseñanza procuramos siempre hablar lo que está escrito en la palabra y exhortarnos a todos para ser las personas que Dios quiere que seamos. ¿Va a haber incomodidades? ¿Va a haber molestias? Sí las va a haber, porque todavía estamos en un proceso para crecer, para madurar, y ese proceso duele y ese proceso lastima, porque todavía nosotros hay áreas que necesitan ser corregidas de parte de Dios. Así es que délo por hecho, hermano, que siempre va a suceder así. Por eso mismo la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que exhortar a las personas de su mal comportamiento. Mire lo que dice Ezequiel 3, aquí mismo donde estamos, vaya conmigo, Ezequiel 3, fíjese. Es decir,